El libro de Números, capítulo 25. La, el, la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de Balaam y de Balac. Ajá, de hecho, la parasha anterior se llama Balac. Balac era el rey de Moab y quería destruir al pueblo de Israel. Vemos que manda a traer a Balaam, quien es el mejor hechicero, el mejor mago de esos tiempos, para que maldiga al pueblo de Israel. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Al momento que él se paraba y veía al pueblo de Israel para maldecirlo, él, en lugar de maldecirlo, lo bendecía. Entonces Balaam no pudo maldecirlo, pero le dio un consejo a Balac, rey de Moab, que era quien quería destruir el pueblo de Israel, que lo hiciera pecar delante del Eterno. De hecho, al final de la parashá de Balac, se relata que las madianitas fueron al pueblo de Israel y lo hicieron pecar. Eso lo vemos en el capítulo 25, pero todavía es la porción o la parashá de Balac. Aquí hay un hombre, hijo de Eleazar, el sacerdote. Vemos que Aarón ya no es sumo sacerdote, ya partió con el Señor y se queda en su lugar su hijo Eleazar. Eleazar en este momento era el sumo sacerdote. En el versículo 7 del capítulo 25 nos dice que un hombre llamado Fitness, al momento de ver que el pueblo de Israel está pecando con las hijas de Moab, se enfurece, va con uno que es de la tribu de Simeón, un príncipe, un jefe, va y lo asesina. Así empieza la parashá de Pinhas. Pinhas es el hijo de Eleazar, nada más que aquí lo tradujeron en las escrituras al español como Fitness, pero en realidad su nombre verdadero, su nombre que viene en la Torah, es Pinhas. Ahora esta parashá empieza en Números capítulo 25 versículo 10 y termina en el capítulo 30 versículo 1. O sea, en el 30 todavía el versículo 1 corresponde a la parashá de Pinhas. La parashá empieza con Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, que toma la vida de uno de los príncipes de Israel, porque estaba pecando. Después de ahí, a lo largo de esta parashá nos habla acerca del censo del pueblo. Nuevamente, el Eterno manda a censar al pueblo. Cuando el pueblo de Israel pecó, aquí en la parashá de Pinhas nos relata que murieron 24,000. Bueno, nos lo relata en la parashá de Balac, murieron 24,000. Entonces nuevamente se hace un censo para ver cuántos habían quedado. Y con esto el Eterno cuenta a los que son verdaderamente justos, a los que verdaderamente le temen. Cuando manda el Eterno a hacer este conteo. También nos habla acerca de Josué y Caleb, que fueron los únicos que salieron de Egipto, que iban a entrar a la tierra prometida. Todos los demás, todos los que salieron de Egipto, murieron en el desierto, excepto estas dos personas, Josué y Caleb. De hecho, aquí en esta misma parashá se nos relata cómo es que Moisés le pasa su legado, le pasa su autoridad a Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Entonces vemos que la autoridad máxima del pueblo era Moshe,
después era el sumo sacerdote, en este caso ya era Eleazar, después estaban los levitas y después estaba el pueblo. Entonces, aquí ya a Josué se le tenía que obedecer, él era la autoridad máxima. Eso nos lo relata aquí igual en la parasha de Pinjas. Nos habla acerca también de las hijas de Zelofehad. Ajá. Zelofehad fue un hombre que murió y tuvo hijas. Y esas hijas van ante Moshe y le dicen que quieren herencia porque ya es la repartición de la herencia. Ya están empezando a repartir la tierra. Entonces estas mujeres van con Moshe y le dicen que quieren parte de esa herencia, la que le corresponde a su padre. Ajá. Nos habla también acerca de las ofrendas diarias, las mensuales, y nos habla acerca de los días de reposo. En cada mes, el pueblo de Israel festeja el principio de los meses. Ellos le conocen como Rosh Kodesh. Ajá. También nos habla de los días de reposo, como el día de hoy, que es un día en donde nos dedicamos a estudiar su palabra. Y también nos vuelve a hablar nuevamente acerca de las fiestas bíblicas. Uh-huh. Nos habla de Pesach, de Bikurim, uh-huh, de Shavuot. Y esto en general es de lo que trata la parasha. Vamos a leer los primeros dos versículos de la parasha, que es el versículo 10 y el versículo 11. Amén. Espero que usted tenga su Biblia cerca. Y la palabra del Eterno dice así. Estamos en Números capítulo 25. Versículo 10 y versículo 11 le vamos a dar lectura. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: Finnes, en este caso es Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Bueno, ya relatamos que el pueblo estaba en Sittim. Ajá. Entonces, los madianitas, los de Moab, querían hacer caer al pueblo de Israel para que el Eterno derramara su ira sobre de ellos. Y lo lograron en parte. Bueno, sí lograron airar al Eterno. Cuando el pueblo estaba fornicando con las moabitas, hubo un hombre llamado Pinjas, que era nieto de Aarón. Ajá. Guiado por el espíritu, guiado por la Ruach HaKodesh, fue y tuvo que asesinar a alguien para que la ira del Eterno cesara, así como nos lo relata en este versículo. Ajá. Ahora, vemos que 24,000 murieron, pero fue sobre una persona en específico. Uh-huh. Sigamos leyendo el versículo 12. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio. O sea, por haber hecho esto Pinjas, él iba a heredar el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Su familia tenía que ir heredando generación a generación el sumo sacerdocio. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Entonces, en el capítulo 25, en los primeros versículos, nos relata que Zimri trajo a una madianita. También era hija de un príncipe. Ajá. De un jefe de familia. No era, por así decirlo, una mujer común. Ni tampoco Zimri. No era un israelita común, sino que era un líder, era una autoridad. Él era el jefe de familia.
Vemos que en el pueblo de Israel había un jefe por tribu. Ajá. La tribu de Simeón tenía su líder o su príncipe, la tribu de Judá tenía su líder o su príncipe, la tribu de Manasés, Efraín, ajá. Los levitas tenían su sumo sacerdote. Entonces cada tribu tenía un representante. Y Zimri era un representante de la tribu de Simeón. Era una autoridad, era un líder, era un príncipe. Ajá. Pinjas, se dice, bueno, Zimri, se dice aquí en la palabra que fue un hombre aparte que un tanto descarado, dado a que trajo a aquella madianita llamada Cosbi, la trajo en medio del pueblo, la pasó por Moshe, por Eleazar, y la metió a su tienda para pecar con ella. Ajá. Entonces Pinjas tomó una lanza, fue y asesinó a Zimri y también a Cosbi, que era la mujer madianita con la cual estaba pecando. Dice que tomó una lanza y asesinó a ambos. De hecho, cuando él asesina a Zimri, la muerte, la ira del Eterno se aparta de inmediato. Dejó de morir gente. Ajá. Ahora, lo que hizo Zimri lo que hizo Pinjas fue hacer una corrección. Ajá. Y ahora él sí tenía la autoridad para tomar esta decisión, dado que vemos que el primer nivel de autoridad, ¿quién era? Era el pueblo. Era Moisés. Primero Dios, después Moisés, después el sumo sacerdote, después los sacerdotes, ajá. Después los jefes, o sea, los líderes de cada tribu, y después estaba el pueblo de Israel. Ajá. Entonces, Pinjas, que era sacerdote, sí tenía la autoridad para hacer este tipo de corrección. Y ahora él tuvo que llegar a estos extremos porque si no la ira del Eterno hubiera consumido a más. Ajá. Vamos a leer nuevamente el versículo 11 que dice así. Dice: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado mi celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea que si Pinjas no hubiera actuado así, el Eterno hubiera seguido derramando su ira sobre los del pueblo de Israel. Al hacer esto, Pinjas dice que el furor del Eterno, la ira del Eterno, cesó, desapareció. Y que era lo que buscaba Balac. Ajá. De hecho, el poder máximo de Balaam era que conocía en qué preciso momento el Eterno se airaba. Y en ese preciso momento él soltaba palabras de maldición. Ajá. Hay algunos comentarios de los rabinos que dicen que el Eterno se enoja. Bueno, se aira a diario, pero solamente se aira en un momento muy, muy, muy corto, menos de un segundo, menos de la mitad de un segundo. Ajá. Y Balaam buscaba siempre esos momentos para maldecir a la gente, y buscaba ese momento para maldecir al pueblo de Israel. Pero en tanto que Balaam estuvo con Balac para maldecir al pueblo de Israel, ¿qué cree que pasó? El Eterno no se airó en todos esos días. Ajá. Pero sí le dijo a Balac qué era lo que le desagradaba al Eterno, del hombre, qué era lo que lo hacía airarse. Aquí le dijo Balaam a Balac que Dios era un Dios celoso. De hecho está en los mandamientos, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajá, porque soy un Dios celoso. Aquí no solamente fornicó el pueblo físicamente, sino que también se volvió idólatra. Y eso fue lo que hizo que la ira de Dios
se derramara sobre el pueblo de Israel. Entonces vemos que Pinjas tenía que hacer eso. Muchas veces nosotros nos encontramos a lo mejor en posiciones difíciles como autoridades, como pastores, como líderes, ajá, que no siempre, no siempre, como por decirlo así, nuestra corrección va a ser de una manera suave. Muchas veces sí tiene que ser de una manera un tanto dura. Ahora, todo esto siendo guiados por el Espíritu. Pinjas, cuando hizo este acto, fue guiado por el Espíritu Santo, por la Ruach HaKodesh. Pero fue un castigo fuerte, fue una corrección fuerte. A veces, como padres, como pastores, como líderes, tenemos que hacer este tipo de correcciones. Aún cuando tenemos una posición en una empresa, o somos dueños de una empresa, tenemos que llegar a tomar este tipo de decisiones. Pudiera ser que hay un trabajador, hay un empleado, que por causa de él se han perdido muchas utilidades, se han perdido socios. Creo que lo más correcto sería despedirlo, ajá, dejarlo sin trabajo. ¿Por qué? Porque eso no solamente lo perjudica a él, no solamente lo perjudica al jefe, sino que perjudica a toda la empresa. Ajá. Y si perjudica a toda la empresa, es mejor despedir a uno que todos pierdan el trabajo por causa de él. Fue lo que pasó aquí. Fue mejor, aparte de los 24,000 que murieron, fue mejor hacer la corrección sobre uno a que más gente siguiera muriendo. Ahora, ahora vemos que Zimri no era una persona común, sino era un jefe. Ajá. Muchas veces la corrección hacia los líderes sí debe de ser un poquito mayor, a lo mejor con un poquito de más peso, a lo mejor con un congregante o con alguien que apenas empieza. ¿Por qué? Porque ellos ya conocen la ley, ellos ya conocen las escrituras, ellos ya conocen las reglas. Entonces cuando uno conoce las reglas y uno así las transgrede, ajá, pues la corrección debe ser un poquito mayor. Y eso también viene de parte del Eterno hacia nosotros. Si el Eterno ya nos ha revelado cómo debemos de obedecer su palabra y no lo hacemos, por ejemplo, si el Eterno dice en su palabra, no mientas, y lo hacemos conscientemente, el castigo del Eterno, la corrección del Eterno, viene con mayor fuerza hacia nosotros. Todavía el Eterno es un poquito más tolerante, su castigo no viene tan duro con una persona que apenas empieza, o que no conoce la gravedad del pecado de mentir, o que no conoce las consecuencias. Todavía el castigo no viene tan fuerte a esa persona, pero a un líder que ya conoce, sí viene la corrección con mayor dureza. Ahora, cuando Pinjas asesina a Zimri, no se menciona su nombre, ajá, cuando hace el acto, y hasta cuando lo vuelven a repetir, en el versículo 14, vemos, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri. Ajá. Ahora, él todavía alcanzó a arrepentirse, ajá, porque su nombre fue escrito en las escrituras. Estos son algunos comentarios rabínicos. Vayamos más atrás para que comprendamos. Vamos al versículo 7 y dice: y Fitnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Ajá, no dicen el nombre de Zimri. Y los alanceó a ambos. Ajá, aquí vemos que Pinjas ya fue
e hizo corrección. No se dice quién fue. Ya más adelante, en el versículo 14 se dice que fue Zimri, jefe de la tribu de Simeón. Los comentaristas dicen que se menciona su nombre porque todavía se alcanzó a arrepentir, todavía hubo arrepentimiento. Ajá. Esa corrección lo salvó. Y no de la muerte física, sino en el mundo venidero. Ajá. Entonces, cuando hay corrección, en nosotros debe de haber arrepentimiento. Aquí Zimri tuvo arrepentimiento y alcanzó salvación. Ahora, vemos que Pinjas, volvamos al versículo 11, el Eterno recompensa a Pinjas, dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, he hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pinjas? Fue reconciliar al pueblo con el Señor. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote con los sacrificios? ¿Qué es lo que hace? Es reconciliar al pueblo con el Señor. O sea, fue algo bueno. Nosotros vamos a obtener grandes recompensas cuando hagamos eso. Cuando reconciliemos a alguien con el Señor, cuando hagamos que una persona se arrepienta y le entregue su vida al Señor. Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos. Ajá. Y no solamente hizo las paces, sino que apartó la ira del Señor, por lo cual yo no he consumido a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Ajá. Entonces, cuando nosotros reconciliamos a alguien con el Señor, nosotros, de parte del Eterno, viene un pacto de paz para con nosotros. El Eterno hace un pacto de paz con nosotros, con los que reconcilian. Ajá. Ahora, ese pacto de paz conllevaba que él asumiera el sumo sacerdocio. El Eterno, ¿qué le dio? Le dio autoridad. Y Pinjas, hay muchos comentarios donde se dice que vivió 400 años. Aún en la época de los jueces, él todavía siguió vivo. Ajá. Ejerciendo él el sumo sacerdocio. Y no solamente él iba a ejercer el sumo sacerdocio, sino que su descendencia. Ese es un pacto de paz de parte del Eterno. No solamente nosotros somos bendecidos, sino los que aún no han nacido. Eso es lo que pasa cuando nosotros reconciliamos al pueblo con el Eterno. Ajá. Cuando hacemos las cosas bien, cuando aplicamos la corrección. Porque muchas veces esa reconciliación tiene que llevar una corrección. No nada más es de ya me arrepentí. Ajá. Muchas veces, para que haya un verdadero arrepentimiento, debe de haber una corrección. Si no se hubiera corregido, si no hubiera habido corrección, el pueblo de Israel hubiera tenido más bajas. Pinjas no hubiera tenido esos regalos del Eterno, ni su descendencia. Ahora, muchas veces a nosotros se nos puede, el Eterno nos dice cómo corregir cierta falta, a lo mejor sobre los que están por abajo de nosotros, y no lo hacemos porque a veces somos guiados por los sentimientos. Ajá. Pero la palabra del Eterno dice así, que el Eterno al hijo que ama, que a ese corrige. Entonces, si hay corrección de parte del Eterno hacia nuestras vidas, es porque el Eterno nos ama. El Eterno quiere lo mejor para nosotros. Ahora,
vamos a ponernos del lado de los que son corregidos. Ajá. Cuando nosotros somos corregidos como hijos, como congregantes, como empleados en una empresa, uh-huh, sí, el Señor está usando a nuestras autoridades para que seamos corregidos. Ajá. Es el Eterno influenciándolos, ajá, para corregirnos, pero porque el Eterno nos ama. Entonces, cuando tu padre te corrige, es porque el Eterno te ama. Cuando en el trabajo te corrigen, es porque el Eterno te ama. Cuando en la escuela te corrigen, es porque el Eterno te ama. Ajá. Entonces, nosotros debemos de tener en mente eso, porque todos pasamos por momentos de corrección. No hay ninguna persona que no pase por un momento de corrección. Ajá. Vemos no importa que ya seamos líderes. Vemos a Pedro, andaba con nuestro maestro y todavía al último pasó por ahí a mochar una oreja. Y ya había seguido al maestro durante 3 años. Entonces, a veces nosotros podemos ya llevar mucho tiempo y a veces, Dios no lo quiera, podemos por ahí cometer algún error, alguna falla. ¿Y viene qué? Viene corrección hacia nuestras vidas. ¿Y nosotros qué es lo que debemos de hacer? Debemos de aceptar esa corrección y hacer lo que se nos pide. Muchas veces cuando el pueblo de Israel pecaba, que era lo que decían, no, pues tienes que traerme un sacrificio. Ajá. Entonces, cuando viene una corrección, por lo regular viene con una instrucción: ve y haz esto. Ve y ayuna, ve y ora, trae una ofrenda. Uh-huh. Y eso no debe de causar molestia en nosotros. Ajá. Sino yo creo que deberíamos de tener paz, porque estamos siendo corregidos. Ajá. Y porque queremos estar bien con el Eterno. Siempre queremos tenerlo contento, estar de su lado, hacer lo que Él nos dice. Lo que menos queremos hacer nosotros es tener airado al Eterno. No queremos hacerle enojar. Queremos que se ponga contento, queremos tenerlo feliz todo el tiempo, porque cuando el Eterno está feliz con nosotros todo el tiempo, Él derrama de sus bendiciones hacia nuestras vidas. Y ahora si lo airamos, va a venir corrección. Ajá. Porque el Eterno quiere que nos arrepintamos. Bueno, es todo por la enseñanza de hoy. Hasta aquí dejamos la enseñanza de la parashá. Hoy la